Esta semana nos enteramos por medio del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que el país lleva 12 semanas consecutivas de aumento en casos de COVID. La verdad no sé en qué momento sucedió eso, porque recuerdo perfectamente pues a finales de año haber escuchado al propio López-Gatell decir que pues la situación estaba bajo control y que no había mayor problema, y de repente pues era que me distraje o que no se nos dio la información en el tiempo o en el momento adecuado, pero ahora resulta que estamos nuevamente en un ascenso de casos. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza, con quien hemos hablado pues muchísimas ocasiones en este programa. Doctor, ¿cómo le va? Feliz año. Hola Pascal, me da gusto estar con tu auditorio. Buenos días. Gracias. Bueno, ¿cómo están las cosas, doctor? Sí, mira, en la medida también que han bajado los casos de influenza, se siente mucho más la presencia de la COVID-19. Sí. Ahora, también hay que decir que no estamos viendo una sincronía nacional. Hay estados de la República en donde ya los casos del sexto pico están francamente a la baja, como podría ser, por ejemplo, Yucatán. Algunos que estamos en pico, digamos, como Guanajuato y Nuevo León, que parecía, por ejemplo, ir para abajo, va para arriba nuevamente. Pero una cosa es importante, que en este momento ya los casos se presentan con mucho menos ¿Virulencia? severidad, virulencia, sí, porque están cayendo en una población con más inmunidad, no porque el virus sea menos patógeno, sino hay mucha inmunidad. Ya casi todo el mundo se infectó o se vacunó o ya tuvo las dos cosas, entonces el virus está causando mucho menos daño. Y lo que estamos viendo son muchos cuadros más bien de orden catarral, y Sí. muy pocos en proporción. Los ¿Virales o bacterianos? ¿Qué es lo que estamos viendo son más? virales, son todavía virales. Tenemos pocas complicaciones bacterianas. Sí, Todavía no es necesario el uso de los antibióticos. sí. Entonces, sí, vamos a ver, yo creo todavía un tiempo en que muchas entidades federativas van a estar en ese pico, pero de acuerdo como se ve el patrón ahora mismo en los Estados Unidos y ya en algunos estados mexicanos como Yucatán, en poco tiempo yo creo que van a empezar ya a reducirse. E inclusive si se mantiene la tasa de positividad de pruebas muy alta, porque Ajá. estamos todavía arriba del 40%, lo más probable es que ya no veamos colapsos institucionales o severa presión o intensa presión sobre los servicios de salud, al menos sobre los servicios de urgencia y servicios críticos. Ahora, doctor, para alguien que ya se vacunó, ya se puso el refuerzo, ¿ya tiene que suspender eso o debe seguir buscando un refuerzo, un nuevo refuerzo? Eso depende de tu condición. En términos generales, se considera un esquema completo de vacunación, al menos 2 dosis y preferentemente 3 dosis o alguna en los últimos 6 meses, digamos, ese es un convencionalismo. Pero eso es particularmente importante si tienes un factor de riesgo para complicarte. Básicamente, más de 50 años de edad, sobrepeso importante, diabetes. En ese caso, es muy importante tener una última dosis en los últimos 6 meses y eso reduce el riesgo de complicaciones significativamente. Para los demás habría algunos cuestionamientos, particularmente depende de qué oportunidad tengas de vacunar. Ya. En el caso de influenza, ¿qué tan relevante fue o ha sido la temporada? Fue muy intensa, ¿eh? De hecho, se adelantó mucho el ¿Ya se pico de terminó? la influenza, pero ya en este momento estamos francamente a la baja en la Sí. mayoría de las entidades federativas, según entiendo. Yo ya lo siento mucho menos como clínico, porque hacia octubre, noviembre, había mucha más influenza que COVID, al menos en los servicios clínicos. Y en este momento ya influenza está francamente a la baja, y esa tripledemia que estaba circulando, influenza, coronavirus y virus inicial respiratorio, esa sí ya está francamente a la baja. Ya. Entonces, ahora estamos viendo un poco más de COVID. Estamos viendo más de COVID en la medida también en que se está retirando o está bajando la influenza. Al final de la influenza generalmente viene otro piquito de influenza B. No sería raro que la veamos todavía. Y no es sorpresa, Pascal. Todo el tiempo que persiste el frío, la gente tiende a aglutinarse, a encerrarse más, a empezar a respirar todos el mismo aire y vamos a seguir teniendo infecciones respiratorias, muy probablemente todavía de COVID-19. Pero insisto, ya no estamos viendo el colapso de los servicios críticos.
Ya, ahora para quien busque ponerse, pues ya sea una primera dosis si no la tiene o un refuerzo de la vacuna de COVID, ¿qué recomienda? Pues que se la ponga si tiene oportunidad de hacerlo. Ujú. En ese momento en México ha habido mucha inquietud porque la única vacuna que hay disponible pues es la vacuna Abdala. Yo Ajá, también estoy de acuerdo en que podríamos haberla comprado en México. México ya tiene la capacidad, por ejemplo, de producir la vacuna de AstraZeneca, sí. ¿verdad? Supongo que la vacuna Abdala es segura porque se puso y a veces inapropiadamente mucho antes de tiempo en Cuba a muchísima gente y no hay ninguna señal de que sea insegura. Entonces, al menos segura sí es, Ujú. ¿verdad? O sea, Ahora, seguras que no hace daño. que no hace daño, sí. Y, Eso y, es lo primero que se le ajá. pide a una vacuna. Y Ahora, su eficacia. eh, pues es que, mira, ahí ellos, de las publicaciones cubanas, dicen que funciona muy bien. Ahora, yo creo que también ese ha sido el cuestionamiento de mucha gente. Yo me incluyo en eso. Creo que también, si no es una vacuna que esté certificada, digamos, o por lo menos en autorización emergente por la Organización Mundial de la Salud, podría uno cuestionar la eficacia. Ahora, si me dices, porque el movimiento se demuestra andando, tú te la pondrías. Yo me puse la bivalente en los Estados Unidos, por eso no me la pongo. Ujú, Pero digamos, de eso a nada, yo creo que yo sí me la pondría, ¿eh? Eso ujú. es lo que yo puedo decir. Porque es una vacuna casi seguramente segura. Y se podría cuestionar la eficacia, pero de acuerdo con los informes, parece que es una vacuna eficaz también. Bueno, pues doctor, seguiremos buscándolo para estos temas y le agradezco mucho. Sí, con mucho gusto, Pascal, cuídense, buenas noches. Gracias, el doctor Alejandro Macías.